Poco antes de convertirme, yo empecé a trabajar en una de las empresas de mi papá. Al poco tiempo me convertí y después de unos meses, mi papá me dijo un día: voy a ver los otros negocios fuera de la ciudad y regreso en 2 semanas. Bueno, cuando él estuvo allá, encontró los negocios tan mal que decidió quedarse más tiempo. Tuvo que quedarse más tiempo y esos 2 semanas se convirtieron en 10 meses. Y él me hablaba por teléfono y me preguntaba: hijo, ¿y cómo van las cosas por allá? Yo solo le decía: bien, papá, todo va bien. No le daba mucho detalle y sí, las cosas iban bien, bastante bien, gracias al Señor, súper bien. Dios empezó a bendecirme y cuando mi papá regresó después de 10 meses, el negocio había crecido 4 veces. 4 veces. De tener 15 empleados, ya eran más de 60 empleados. En esos 10 meses construí una nave adicional, una bodega, una nave industrial adicional. Metí más maquinaria, metí computadoras y entre otras cosas. Al principio, cuando él me dejó el negocio, llegaban los pedidos y yo le pasaba los pedidos al jefe de producción y yo le decía: ahí va el pedido. Y los pedidos eran más o menos de 15 piezas por cliente, 3, 5, 10, pero máximo 15 piezas por cliente. Son piezas grandes, costosas, pero después de algunas semanas los pedidos eran de 200 o 300 piezas por cliente, mucho más. Sucedió lo que pasó con José y Potifar. Dios bendijo los negocios de Potifar a causa de José. Dios bendijo el negocio de mi papá. Mi papá no era cristiano, ya empezaba a leer la Biblia, pero no era cristiano. Pero yo no le decía gran cosa a mi papá. Cuando él me llamaba, yo le decía: todo está bien, papá, todo está bien. Yo quería darle una sorpresa. Nunca le dije: sí, estoy construyendo una nave y acabo de comprar esta maquinaria y acabo de hacer esto. Nunca le dije. Yo quería darle una sorpresa. Pero cuando él regresó, no le gustó mucho lo que vio. Tal vez fue celo. En realidad nunca supe qué es, pero creo que sí. Mi papá jamás me dio una palmadita diciendo: hijo, estoy orgulloso de ti. Jamás. Pero sí, personas me decían: no, dice, tu papá solo empieza a hablar de ti y le brillan los ojitos. Lo que haya sido, ¿no? Pero mi papá nunca fue un hombre así que estuviera manifestando ahí. Pero no le gustó. Él me dijo: ¿qué hiciste? ¿Y ahora? ¿Cómo vamos a controlar este elefante blanco?, me dijo. Pero tal vez fue celo, porque yo sabía que él estaba feliz. Tal vez fue celo porque los clientes ya no lo buscaban a él, me buscaban a mí. Los proveedores ya no lo buscaban a él. Después de 10 meses ausente, pues ya me buscaban a mí, ya no lo buscaban a él, ¿verdad? Pero hermanos, no fue fácil. No fue fácil. Yo no estaba sentado viendo cómo caían los pedidos del cielo, como el tamal que está esperando que les caigan las hojas del cielo, ¿verdad? Por otro lado, hermanos, cuando un negocio crece, los problemas crecen.
y tienes que saber manejar la presión. Miren, si no sabes manejar la presión, entonces es mejor trabajar para alguien. Antes de emprender un negocio, tienes que saber si serás capaz de manejar la presión, los problemas. Miren, hermanos, hay personas, y yo conozco y conocí personas que solos no pueden hacer nada, no pueden avanzar. Siempre necesitan que alguien esté atrás de ellos diciéndoles qué hacer. Y eso no tiene nada de malo, hermanos. No tiene nada de malo. Los negocios no son para todos. Los negocios no son para todos, así como los deportes no son para todos. O alguien aquí se puede imaginar arriba de un ring de box peleando con el Canelo, o en una cancha de la NBA, o en un partido de fútbol americano, ¿verdad? Y gritándole a Mahomes: ¡hey, aquí estoy, pásamela! Y llega la pelota y se te cae. Entonces, no son para todos los negocios, tampoco los negocios son para todos. Ahora, yo probé varios negocios antes de dar en el clavo, como se dice, ¿no? Si hay tiempo les contaré más adelantito, pero sí algo les voy a platicar. Para poner un negocio necesitas esa chispa, ese impulso, deseo de progresar, sin que nada te dé vergüenza. Como dicen, vergüenza es robar y que te cachen. Pero sin que nada te dé vergüenza. Tal vez algunos no me van a creer, pero yo vendí aguacate con un triciclo de esos que tienen una canasta grande, ¿sí? Vendía aguacate de kilo por kilo, de casa por casa, y recuerdo que iba a ser Navidad y me puse con mi camioneta afuera de un mercado, también hice bolsas de a kilo, y yo gritaba: Señor, lleve su aguacate, una Navidad sin aguacate no es Navidad. Es en serio. Es en serio. Nada debe darnos vergüenza. Porque sí, hay gente que, ay no, ¿cómo querés? Yo voy a vender en un triciclo ahí en la calle, ahí, kilo por kilo. Tocaba el timbre y: cómpreme mi aguacate. Recuerdo hasta que agarré tanta práctica que un día llegué a mi casa, todavía era soltero, y le toqué el timbre a mi mamá. Y contestó mi mamá por el interfón y: Señor, cómpreme aguacate, también traigo jitomate, limones, cebollas. Ahorita no, gracias. Y le volví a tocar. ¿Sí? Señor, ándele, señor, cómpreme aguacate, jitomate, cebollas también, que ahorita no. Y le volví a tocar. Oiga, soy yo, mamá. Había agarrado mucha práctica. Pero miren, hermanos, ¿qué dijimos ayer? Todo lo que hagas debes hacerlo como para el Señor. Bien hecho, con ganas, con pasión, que te apasione, que te guste hacerlo, disfrútalo, diviértete en lo que hagas, aún en el trabajo. El apasionarte te lleva a dar ese esfuerzo adicional, ese segundo paso,
esa segunda milla. Ahorita mismo, ¿te gusta lo que estás haciendo? O sea, el trabajo que tienes. Haz que te guste. Haz que te guste. Miren, Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo creen ustedes que Pedro y Juan le estaban predicando a la gente? ¿Cómo? Sea notorio a todos vosotros y el pueblo de Israel. No lo creo. No lo creo. Fue otra cosa lo que vio la gente. Ellos estaban predicando con pasión. Con pasión. Es difícil convencer a alguien de un mensaje que no nos apasiona. Ellos estaban hablando con denuedo y pasión. ¿Qué es denuedo? Denuedo es valor, energía y decisión con la que se ejecuta una acción. Ellos estaban predicando con denuedo. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando a uno le interesa algo y transmites ese interés, es más probable que a la gente que nos escucha también le interese. Entonces la pasión en lo que haces es importante. Si vas a vender, vende con pasión, con entusiasmo. Si no, no vas a vender. Los buenos vendedores venden con pasión, con entusiasmo. Convencen al cliente, lo convencen porque están entusiasmados diciendo: mi producto es el mejor. Bueno, a veces no, pero pero hermanos, igualmente cuando prediques la palabra de Dios, predica de tal manera que tu propio corazón quede atrapado en el mensaje. Predica de tal manera que se despierte una emoción que no estaba allí cuando escribiste tu bosquejo. Predica de tal manera que la gente piense que el mensaje que acabas de compartir es tu predicación favorita. Con pasión, predica como si fuera el último mensaje que saldrá de tu boca, para que deje el sabor de lo inolvidable. Predica lo necesario para producir vida, para avivar la fe de alguien, para sanar un corazón, para despertar un espíritu opacado. La predicación con pasión es mostrarles cómo late tu corazón con la palabra y por la palabra. Fíjense, lo primero que el mundo notó de los predicadores en los hechos fue su denuedo, antes que la estructura de su mensaje. El denuedo, la pasión, como dijimos, la energía, la decisión con la que uno predica. Si uno predica como que dudando de que si mi mensaje, no estoy seguro de lo que estoy predicando, lo van a recibir los oyentes también y van a ver, ni siquiera está seguro.
de que está en lo correcto. Que de tu boca salga algo valioso, hoy y siempre. Algo valioso. Pero hermanos, así debe de ser en todo lo que hagas. No vayas al trabajo quejándote. No. Gracias, Señor, porque tengo trabajo. Gracias, Señor. Ayúdame a agradarte en todo lo que haga, Señor. Y que todo lo que haga sea de bendición para mi prójimo. Esa es mi oración diaria. Antes de salir, Señor, que todas las decisiones que tome hoy sean bendición para mi prójimo. Bueno, después de que mi papá regresó de ese largo viaje de 10 meses, mi papá continuó viajando por un tiempo, pero después le repartió esos otros negocios a mis hermanos mayores y él dejó de viajar. Fue entonces cuando él y yo comenzamos a tener algunos problemas. Mi papá y yo nos amábamos mucho, nos queríamos mucho, y como ya lo dije, yo era su consentido, pero tuvimos problemas, diferencias en las decisiones del negocio, no en otra cosa. Entonces yo comencé a orar a Dios, seriamente, y estuve orando por 3 meses antes de animarme a platicar con él. Después de esos 3 meses, yo me acerqué, él estaba sentado en su escritorio, y me acerqué y le dije: papá, quiero hablar contigo. Mira, papá, yo te he demostrado que he podido con el negocio. Lo he hecho crecer con la ayuda del Señor. No me estoy dando la gloria, pero sí para nada, hermanos, porque yo sé que sin Él nada somos y sin mí nada podemos hacer, dice la Escritura. Dice, yo te he demostrado que he podido con el negocio, entonces quiero pedirte algo. Le dije: el dinero es tuyo, el negocio es tuyo, todo es tuyo, pero yo quiero que me dejes la administración. Ya no podemos estar aquí los dos. Tú dices una cosa, yo digo otra cosa, los empleados se aprovechan de eso, van con él y le piden permiso y dicen que no. Mi papá le dice que no y luego van conmigo y yo le digo que sí. Entonces no puede haber 2 cabezas en un negocio, ni en un hogar tampoco. Recuerdo bien que tuve una sesión de consejería, mi esposa y yo, con una pareja, y bueno, el hermano se quejaba de que su esposa no se sometía a él. Tal vez la forma de someterse de él tampoco no era tan buena como él quería, pero bueno, después de eso yo tuve un sueño donde veía que un monstruo sin cabeza me perseguía. Ay, dije: Señor, ¿este monstruo es la hermana? Alguien que no tiene cabeza es un monstruo, hermanos, y da pánico y temor, ¿sí o no? A ver, que te venga persiguiendo a alguien sin cabeza. Bueno, yo llegué y le dije: todo es tuyo, pero quiero que me dejes la administración. Mi papá se me quedó viendo por unos segundos y sin pensarlo mucho me dijo: entonces, vete tú. Bueno, está bien. De un día para otro me quedé sin trabajo. De un día para otro. Mi papá pensaba que yo iba a reaccionar y que en unos días iba a volver con él diciéndole: bueno, papá, discúlpame, perdóname, lo que sea, ¿no? Pero no fue así. Dios tenía otros planes para mí. Y cuando mi papá vio que yo no regresaba al negocio,
al negocio, lo puso en venta. Lo puso en venta. Entonces, ¿yo qué hice? Me quedé sin trabajo de un día para otro. ¿Han oído el dicho que dice que la carga hace andar al burro? ¿Entienden qué significa? Cuando el burro no lleva carga, va muy tranquilo, muy lento, caminando despacio, sin prisa. Pero cuando le echan la carga encima, va lo más rápido posible para poder deshacerse de la carga. Así estaba yo también. ¿Ahora qué voy a hacer? Andaba apurado, ¿no? Bueno, en aquel entonces yo tenía 2 amigos. Uno de ellos era dueño de una ferretería y el otro fabricaba algunas piezas troqueladas. Ese amigo que fabricaba piezas troqueladas siempre me decía: oye, ponte a hacer las cajas eléctricas y así nos complementamos, tú fabricas las cajas y yo fabrico las tapas. Él fabricaba las tapas, pero para fabricar las cajas se requería máquinas más grandes y él no tenía el dinero. Y yo, cada vez que me decía, yo le decía: no, ¿cómo crees? ¿Cajas? No. Pero un día estábamos los 3 amigos juntos en un restaurante y otra vez este amigo me dijo: oye, ponte a fabricar las cajas, hombre, y yo fabrico las tapas y nos complementamos. Y estábamos ahí y entonces el tercer amigo, que era dueño de ferreterías, estaba comiendo su sopa muy tranquilo y nomás levantó la mirada y me dijo: ponte a fabricarlas, yo te compro toda tu producción. Entonces dije: todavía no empiezo, ya tengo la producción vendida. ¿No? ¿En serio? Sí, yo te compro toda tu producción. Wow, no, pues entonces así sí. Y sí, empecé a hacer los planes, el proyecto, para empezar a fabricar las piezas, comprar algo de maquinaria, comprar lo que fuera necesario y empecé a fabricarlas. Ahora, para esto yo tuve que hacer algunos sacrificios. Vendí algunas cosas que tenía, me tuve que limitar en mis gastos. Comencé un martes 6 de febrero de 1990. ¿Por qué no comencé el lunes? Porque era día festivo, ¿no? El 5 de febrero es día festivo. No es día de mi cumpleaños, pero es festivo. Ríanse. Comencé un martes 6 de febrero de 1990. Yo no hice un estudio de mercado. ¿Para qué iba a hacer un estudio de mercado si yo ya tenía la producción vendida? Amén. Pero sí hay que hacer un estudio de mercado. ¿Sí? La primera cosa que hay que hacer antes de poner cualquier negocio, bueno, es orar. Buscar la dirección de Dios. Buscar la guianza del Señor. La segunda cosa que hay que hacer, y esto es bastante obvio, es tener una idea de negocio. Identificar alguna necesidad en la zona o donde uno se desenvuelve. La tercera cosa que hay que hacer es buscar clientes potenciales haciendo un análisis de mercado. El análisis de mercado va de acuerdo al negocio que piensas emprender. Es decir, entre más inversión vayas a hacer, más profundo debe de ser el análisis de mercado. Y la cuarta cosa que hay que hacer es buscar la mejor opción de proveedores. O sea, buscar quién me puede ofrecer el mejor producto, ya sea para comercializarlo, para revenderlo o buscar el mejor proveedor de materia prima
para fabricar un producto. Creo que cualquiera puede hacer algo con un poco de dinero, un poco de visión, muchas ganas y la bendición y dirección del Señor. Una cosa importante, hermanos, que quiero decirles, y es muy importante, es que si el Señor les permite poner un negocio, no busquen crecer su negocio. No busquen crecer su negocio, no busquen enriquecerse. Déjate llevar por el Señor, simplemente. Si Él quiere bendecirte, Él te va a llevar adelante, Él va a hacer que tu negocio crezca. Él lo va a hacer, pero uno no debe buscar crecer el negocio. Hay que dejarse llevar. O sea, no te afanes por crecer el negocio, por hacer crecer el negocio, pero tampoco te sientes en tus laureles, decimos. Yo no busqué crecer, hermanos, de verdad. Se los digo de verdad. Mi negocio ha crecido, pero yo no me he afanado. Yo por muchos años he trabajado 5 horas por día, 3 días a la semana. Ese es mi horario de trabajo. 5 horas al día, 3 días a la semana. El resto lo dedico a mi familia, a la iglesia, al ministerio, al Señor. Primera de Timoteo 6:9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Ayer leíamos este versículo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Debemos apreciar y agradecer por lo mucho que Dios nos ha dado. Todos tenemos riquezas. Dios nos ha bendecido con bendiciones de los cielos, con abundancia, pero la actitud del corazón siempre es querer más. Esa es la actitud del corazón. Hace un tiempo hicieron una encuesta en los Estados Unidos y la encuesta fue a todos los niveles socioeconómicos, a todos los niveles, clase baja, clase media, clase alta, clase super alta, y sucedió algo. Todos, sin excepción, dijeron que si ellos ganaban un 30% más, estarían satisfechos, contentos. ¿Qué nos muestra esto? Que nadie está conforme con lo que gana. Todos, aún el más rico de esta encuesta, quería ganar un 30% más. Entonces, no tengamos ese afán. Dios lo va a hacer si Él quiere. Él lo va a hacer. Esa fue mi experiencia. Les decía, hermanos, entonces que yo abrí mi negocio el 6 de enero de 1990. Comencé con 3 obreros y un mecánico, quien también era el encargado. No tenía chofer, no tenía secretaria, no tenía camioneta para repartir, algún vehículo no tenía. Y efectivamente mi amigo me compró toda la producción por un tiempo. Después crecí y ya no me compró toda mi producción, algo que era totalmente entendible, ¿no? Yo no le reclamé diciéndole, oye, pero tú me dijiste. No, era entendible.
el negocio creció y él ya no podía comprarme toda la producción. Pero yo era soltero, y cuando eres soltero cualquier dinero alcanza. ¿O no? Bueno, aquí hay varios maridos que me pueden decir su experiencia. Cuando te casas, tu esposa se convierte en tu principal competidor. Es una competencia para ver quién gana, si ella en gastar más o yo en ganar más. Jóvenes, escuchen. Sí. Y ella siempre gana. No, es broma. Pero a los 6 meses de haber abierto el negocio, yo ya estaba un poco desilusionado. Estaba un poco desilusionado porque aunque sí tenía ventas, no tenía gran utilidad. No había mucha utilidad. Entonces le ofrecí el negocio a un conocido. Se lo quise vender y él se interesó, pero él quería pagarme el negocio con un local comercial ubicado en el centro de la ciudad. Era un local que costaba bastante dinero, bien ubicado, pero yo le dije, no, yo necesito efectivo. Quiero dinero, no cosas, no un local, porque yo quiero ver inmediatamente, vendiéndote el negocio, quiero ver qué otra cosa voy a hacer. Entonces, como él no tenía el capital, el trato no se hizo, gracias a Dios, porque ahora me doy cuenta del error que hubiera cometido si yo hubiera vendido el negocio. Y si yo hubiera vendido el negocio, tal vez nunca me hubiera dado cuenta del error. Pero gracias al Señor que el trato no se hizo. Entonces, miren, creo que es importante saber que si tú pones un negocio, 6 meses es un tiempo apropiado para ver cómo va tu negocio. 6 meses. No tienes que esperar 1 año o 2 para que el negocio empiece a generar utilidades. Según las estadísticas, en el primer año fracasan el 50% de las nuevas empresas. En el primer año. Y uno lo puede ver, ¿no? Pasas por un local y, mira, pusieron una cenaduría y después está cerrada. O un restaurante o un negocio que está cerrado. Uno lo puede ver, ¿no? En el primer año fracasan la mitad de los negocios. Se debe hacer una parada a los 3 meses para hacer un análisis de cómo va tu negocio. A los 3 meses. Pero a los 6 meses debes, con una mente fría y objetiva, inspeccionar si el negocio va como lo habías pensado o qué falta. Si no está dejando utilidades suficientes, no es para que lo cierres. ¿Qué falta? Es para que lo reinventes, ¿sí? No es para cerrarlo. Yo, sin saber que tenía que hacerlo, lo hice y vi que a los 6 meses mi negocio no estaba generando suficiente dinero. Entonces pensé, ¿qué hago? ¿Qué hago? El negocio no deja suficiente dinero. Bueno, pensé en poner un segundo turno para aumentar la producción y generar mayores utilidades. Y empecé a contratar personal nuevo para el segundo turno. Pero una semana antes de abrir el segundo turno, todo empezó a fallar. Las máquinas empezaron a descomponer. Los troqueles empezaron a descomponer. Todo empezó a fallar. Entonces le llamé al gerente de producción, que era cristiano, y le dije, ¿no crees que Dios nos está dando un mensaje? Todo está mal, todo está fallando. El próximo lunes abrimos el segundo turno y las máquinas están descompuestas. ¿Dónde van a trabajar?
Dios nos está dando un mensaje. Voy a cancelar el segundo turno. Y lo cancelé. Cancelé el segundo turno. Y pensé, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi plan que yo había ideado, el Señor lo bloqueó. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, me puse a hacer algo que es muy, muy importante y que lo había olvidado. Orar. Es algo que todos debemos hacer en cualquier circunstancia. Orar. Me puse a orar. Señor, ¿qué hago, Señor? El negocio no está generando suficientes utilidades. Muchas veces pensamos, hermanos, que pues no hay otra. No hay otra. No hay solución a mi problema, no hay salida. No hay nada que pueda hacer, no veo por dónde. Muchas veces pensamos así. Pero hermanos, hay que orar. El Señor tiene posibilidades infinitas que a nosotros no se nos ocurren. Pero Él sí. Él tiene la respuesta indicada para cada situación en la vida, para cada cosa. Hay que orar. Dice Isaías 55:8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor me dio una respuesta, hermanos, y fue increíble, increíble. Señor, ¿qué hago? Mi negocio no está produciendo, no está generando suficientes utilidades. Me dio una respuesta muy sencilla y me dijo, págales por destajo. ¿Conocen esa palabra? Págales por destajo. Págales por lo que hagan. Entonces empecé a hacer un análisis de cada proceso, a cómo podía pagar cada proceso de producción. Me llevó alrededor de un mes sacar ese análisis. Este proceso lo voy a pagar a tanto porque es más lento, porque es más rápido, es más difícil, es más fácil. Y me llevó como un mes hacer ese cálculo. Entonces junté a todo el personal, que para ese entonces eran como 15 empleados. Estoy hablando cuando tenía 6 meses el negocio. Eran como 15 empleados, junté al personal y les dije, a partir de la semana que entra, todos van a ganar por lo que hagan. Yo les voy a pagar a destajo, van a ganar por destajo. Les dije, vamos a probar. Yo creo que les va a ir bien a todos, les va a ir mejor. Así que todos estuvieron de acuerdo y comenzamos con ese sistema. Bueno, de entrada ya han de imaginarse lo que sucedió. Nadie se paraba de su puesto, ni las manos se les veían. En serio, todos trabajando pero duro, como hormiguitas. Obtuve un resultado inesperado, hermanos. La producción no creció al doble, ni al triple. La producción se fue 5 veces arriba. 5 veces arriba. Si yo hubiera puesto un segundo turno, hubiera duplicado la producción 2 veces. Si hacía 100, hubiera hecho 200. Con el plan de Dios, la producción se quintuplicó. Si hacía 100, ahora hacía 500. Fue algo increíble, hermanos. Qué logro, ¿no? Con el mismo personal,
con la misma maquinaria, con el mismo tiempo de trabajo, fueron 5 veces más, un 500%. Imagínense un aumento de 500% en mis finanzas. Es como un aumento de sueldo 5 veces lo que ganas. ¿Quién no quisiera un aumento de sueldo de 5 veces lo que gana? Algunos dijeron que sí. Esos son los tipos de idea que el Señor quiere darnos. Es el tipo de bendiciones que el Señor puede darnos, hermanos. Para Él no hay límites, no hay límites, no hay cosas imposibles. Y esta es solo una de las cosas que el Señor ha hecho en mi experiencia con Él. Más adelante voy a compartir otros milagros. Pero entonces, hermanos, el negocio creció. Y como les dije ayer, 2 años después, o año y medio después, cuando el negocio ya tenía 2 años, yo ganaba suficiente dinero para vivir bien. Ya tenía 25 empleados más o menos. Y ganaba suficiente dinero para vivir bien, no para enriquecerme, pero ya para vivir bien. Y yo estaba sumamente agradecido con el Señor por eso. Y fue cuando le puse un freno al negocio. Le puse un freno. Yo tenía temor de que me ganaran los afanes y que llegara el momento en que no tuviera tiempo para buscar el rostro del Señor. Y estuve así como 1 año más o menos, hasta que el Señor me habló y me dijo que Él quería bendecirme, que no tuviera temor de crecer. Entonces solté el freno y el negocio siguió creciendo solo, hermanos. No procuré enriquecerme. Cuando el Señor quiere bendecirnos, Él lo va a hacer. El negocio creció solito. Y el mercado se empezó a extender a toda la República Mexicana. Empecé a vender a otras partes, a otras ciudades, a toda la República Mexicana. Pero fue en ese entonces que Dios me bendijo con una esposa. Y comprendí perfectamente lo que el Señor me dijo: hijo, suelta el freno, yo sé lo que te digo. Te voy a dar una esposa y si no lo sueltas no te va a alcanzar, pero sí para nada. Gracias a Dios, el negocio siguió creciendo a pesar de la competencia, o sea, mi esposa, ¿no? Pero hermanos, fue por esas fechas que otro fabricante que hacía los mismos productos que yo quiso conocerme. Este hombre, a quien yo no conocía y que ahora conozco muy bien, es un hombre muchos años mayor que yo, y su negocio era mucho más grande que el mío, pero fabricábamos lo mismo. Y él le dijo a una persona que me conocía: oye, quiero conocer al tal Preciado. Y acepté la invitación. Nos vimos en un restaurante. Cuando yo llegué, él ya estaba ahí, y el conocido de ambos también estaba ahí, y ya nos presentó, y él me miró de pies a cabeza y me dijo: pero si eres un chamaco. Y como que me despreció en su corazón. Él me despreció en su corazón, y ya en la plática él me dijo que si él quería, él me hacía quebrar. Así me dijo: si él quería, él me podía hacer quebrar. Yo no le dije nada, hermanos, pero pensé algo, solo lo pensé: no sabes con quién te estás metiendo. No conmigo, con mi Padre Celestial. Sí, lo pensé. No sabes con quién te estás metiendo. Con el Dios Todopoderoso, y que es mi Padre amoroso, mi Padre Celestial,
Un año después, esta persona me llamó con lágrimas en sus ojos diciéndome que estaba quebrado y que me vendía el negocio. Créanme, hermanos, yo no me alegré, no me alegré. Tuve pesar por él. Él cerró su empresa y se dedicó a otras cosas. No es que quedó en la calle, pero él cerró esta empresa y se dedicó a estas cosas, a otras cosas. Yo les comento esto, hermanos, para que sepamos hasta dónde es capaz de llegar nuestro Dios, por amor de sus hijos, cuando Él quiere bendecirte. ¿Habrá alguien que le diga, ¿qué haces? ¿Hasta dónde es capaz de llegar nuestro Dios? Para que sepamos, hermanos, que nuestro Dios está alrededor nuestro, viendo y velando por sus hijos. Hablad de todas sus maravillas, dice la Escritura. El Señor ha sido glorioso, maravilloso, su misericordia ha sido grande. Bueno, poco tiempo después, en 1995, otra vez yo creo que muchos no habían nacido, pero yo creo que algunos de aquí recuerden que en ese año hubo una crisis económica muy fuerte en México. ¿Quién lo recuerda? Hay varios. En 1995 hubo una crisis económica muy fuerte en México, cuando el presidente Salinas dejó su mandato, dejó al país en quiebra. Dejó al país en quiebra, él se llevó todo el dinero. Vació las arcas del gobierno y dejó al país sumido en una crisis económica terrible. Muchas empresas quebraron ese año. Conocidos míos quebraron ese año, cerraron sus empresas. Algunos empresarios, al verse en la ruina, se suicidaron. Alguien que conocía se suicidó. Ese hombre tiene mucha sangre sobre su cabeza, Salinas. Pero, hermanos, fue un año muy difícil para la economía mexicana. El dólar se fue de 3 pesos a 9 pesos, así. Y el interés bancario se fue del 15% al 80%. Este conocido que yo conozco muy bien, él debía 3 millones de dólares. De repente ya no eran 3, eran 9 millones de dólares. Él quebró. Y muchos que debían créditos bancarios, con este interés del 15% al 80% anual, fueron deudas impagables. Quebraron también. Fue un año difícil, hermanos. También para mí fue difícil. Yo ya tenía 5 años en el negocio y tenía 25 empleados. Ese año las ventas bajaron abruptamente. Entonces, ahora sí me acordé de orar. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? El Señor me guió y tomé una decisión. Otra vez reuní a todo el personal y les dije de la situación, que todo el mundo estaba enterado de la situación, o sea, el país estaba mal. Les dije de la situación y les dije, tengo 2 opciones. O despido a la mitad de ustedes o trabajamos 3 días por semana, nada más. En lugar de 5, yo trabajo de lunes a viernes. Trabajamos 3 o despido a la mitad. Ustedes dicen qué hago. Ustedes tienen la última palabra. Yo les dije, si yo despido a la mitad de ustedes, no van a encontrar trabajo. Todas las empresas están despidiendo. Nadie está contratando, no van a encontrar. Pero si trabajamos 3 días, van a recibir, digámoslo, el 60% de su salario, pero van a seguir recibiendo. Entonces ustedes decidan qué hago. Lo siento, tengo que hacerlo, no puedo aguantar con esta situación.
Bueno, gracias a Dios todos se solidarizaron y escogieron la segunda opción. Por 10 meses trabajamos 3 días por semana. Fue difícil para todos, pero hermanos, salimos adelante. Para el año 96 el país se empezó a recuperar y las ventas empezaron a crecer y aumentaron de tal manera que yo no me daba abasto para surtir los pedidos. Y una de las razones de por qué las ventas aumentaron tanto es porque varios de mis competidores quebraron en el año 95. Aquí en Monterrey tenía un competidor que quebraron, cerraron sus empresas, pero yo salí adelante por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Las ventas fueron tan grandes que para el año 1997 mi negocio creció un 100%. Un 100%. ¿Saben lo que es eso? Tal vez no. El crecimiento de los negocios se estima en un 2% anual. Un 6% es algo extraordinario. Yo crecí un 100%. Ahí sí, me instalé en una bodega 3 veces más grande. Ahí sí, compré el doble de maquinaria. Ahí sí, contraté el doble de personal. Dios lo hizo. Él lo quiso así, hermanos. El negocio creció y ha crecido hasta el día de hoy, hasta tener más de 120 empleados. Yo no me afané por crecer, ni por enriquecerme. Él lo hizo, Él lo quiso así. Y es más, yo ni quería, ¿no? Yo le puse un freno, la verdad. Pero Él lo quiso así. Pero fue por ese tiempo, hermanos, poquito tiempo después, tal vez, no tengo el año exacto, pero tal vez 2, 3 años después, que la República Popular de China tuvo un boom, ¿sí? Un crecimiento enorme y sus productos estaban llegando a todos los rincones del mundo. Sus productos también estaban llegando a México. Y varias empresas de todos los ramos, otra vez, empezaron a quebrar. Ya ven que hay desafíos, hermanos. Varias empresas empezaron a quebrar porque no podían competir con los precios de China. Yo le maquilaba a algunos clientes algunos productos, como utensilios de cocina, otros productos, pero esos productos empezaron a llegar de China a precios muy bajos y ellos quebraron. Entonces, todos los empresarios éramos susceptibles de la competencia china y estábamos preocupados porque ¿y a qué horas van a hacerme quebrar a mí también? Porque eran todos los ramos: textil, zapato, metal mecánica, a todos los ramos, hermanos, empezaron a llegar los productos. Estaba preocupado y Dios me dio un sueño. Dios me dio un sueño. En el sueño yo estaba en una explanada muy grande, tipo el Zócalo de la Ciudad de México. Yo estaba ahí parado en la explanada y había mucha gente. De repente a mi espalda empecé a oír gritos, ruido, y entonces yo volteo y veo que vienen 2 chinos manejando en un carro. 2 chinos en el carro. Y ellos se subieron a la explanada en su carro y empezaron a atropellar a toda la gente. Y yo en el sueño veía cómo la gente, imaginen, ¿no?, salía volando
salía volando y los chinos a toda velocidad ahí, atropellando a toda la gente y salían volando. Y venían directo hacia mí. Yo en el sueño me quedé parado, no desafiando, no. Yo me quedé parado viendo. Venía el carro hacia mí y cuando se acercó, se paró ahí. Se paró ahí. Y el Señor me dijo: a ti los chinos no te van a hacer nada. Así me dijo el Señor: a ti los chinos no te van a hacer nada. Los chinos no te van a tocar. Ya han pasado más de 20 años y los chinos han intentado entrar con su producto y no han progresado. No han progresado, hermanos. Dios no ha permitido que ellos prosperen. ¿Sabes hasta dónde es capaz de llegar el Señor tu Dios? Cuando Él quiere bendecirte, ¿habrá alguien que le diga no? ¿Habrá un impedimento cuando Él quiere bendecirte? ¿Habrá alguien que lo pueda impedir? Pero, ¿conoces a este Dios? ¿Al Dios del cielo? ¿De qué tamaño es tu Dios? Nuestro Dios es precioso, hermanos, misericordioso, muy misericordioso. Todas estas experiencias, hermanos, con el Señor para mí han sido vida, me han permitido conocerlo, y cada quien debe tener sus propias experiencias, hermanos. Amén. Todos los hombres de la Biblia tuvieron sus experiencias con el Señor, todos, obviamente. Y algo muy singular es que todos fueron llamados mientras estaban enfrascados en su ocupación habitual. Yo les dije ayer, eran hombres activos, trabajadores, no perezosos. Dios no va a usar a hombres perezosos. David fue llamado cuando estaba con el rebaño para que pastoreara al pueblo escogido. Pedro fue llamado mientras estaba echando las redes. Eliseo fue llamado mientras estaba en la yunta de bueyes. Pablo recibió su llamamiento mientras estaba en lo suyo rumbo a Damasco, persiguiendo a los cristianos, pero no estaba ocioso. Mateo fue llamado cuando estaba sentado a la mesa de los tributos. Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro, etcétera. Todos los hombres que tuvieron un fuerte ministerio eran hombres activos. No eran hombres que se estaban tomando un coco abajo de una palmera. Eran hombres activos. El Señor necesita gente activa, trabajadora, gente que piense, gente emprendedora, activos. Por eso, hermanos, reitero, no es buena la ociosidad. Nuestros hijos deben hacer algo para que Dios pueda usarlos. Estudiar o trabajar. Tengo una familia en la iglesia que su mamá es muy buena para hacer pan. Bueno, sus hijos pequeños ya saben hacer pan y uno de ellos hace el pan y lo vende ahí en el vecindario donde él vive. Tiene 8 años. 8 años. Y a veces llega el niño y: pastor, le traje un pan. Y es un pan muy bueno. Obviamente su mamá lo enseñó, pero él hace el pan, él solito, ya aprendió. Bueno, hermanos, después de ese sueño con los chinos, donde el Señor me habló que los chinos no me iban a poder hacer nada, el negocio
siguió creciendo. Y por lo regular, un hombre de negocios siempre anda buscando qué hacer, qué vender, qué otros productos fabricar o vender. Y así andaba yo. Todavía era bastante joven y tenía las fuerzas y la energía para ver qué más negocios podía hacer. Y fue así que formé un grupo de empresas llamado Grupo Sion. Grupo Sion. Era un grupo de 5 empresas: venta de acero, una empresa de transporte, otra de comercialización, de fabricación. También contraté una cuadrilla de tragafuegos y todos los días iba y los ponía en las esquinas para hacer su show y ganar dinero. No, esto no. Pero casi. Pero yo estaba creciendo y todo iba muy bien. Ya tenía 5 empresas. Y un día del año 2011, ayer se les dije, no me acordaba el año, el Señor me habló hace 14 años. Fueron unas palabras sencillas que yo entendí. El Señor me dijo: aligera tu maleta. Aligera tu maleta. Con esas simples palabras yo entendí que somos peregrinos sobre esta tierra y que mi maleta estaba muy pesada. Muy pesada. Imaginen ustedes a un viajero, ¿verdad?, cargando unos maletones, batallando para moverse. Alguien que va de paso, hermanos, no compra grandes cosas. Entonces yo entendí que me estaba envolviendo mucho en el área de los negocios, que me estaba enredando. Como dice la Escritura en 2 de Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, yo obedecí, hermanos. Empecé a aligerar mi maleta. Tuve que sentarme, pensar, orar para que el Señor me guiara y empecé a cerrar algunos negocios. Cerré la empresa de transporte, que aunque sí daba muchos problemas. Creo que alguien por aquí tiene empresa de transporte y no sé cómo le vaya con los choferes, y que ya se robaron las llantas y le pusieron una vieja y mire, ya no hay llantas. Cerré la empresa de transporte, cerré el negocio de venta de acero comercial, que también dejaba utilidad pero me daba algunos problemas, y cerré otro negocio de la venta de lámina canalada. Hoy en día ya no tengo 5 empresas. Solo una, aunque a veces hago operaciones de bienes raíces. Las bienes raíces siempre me han gustado desde toda la vida. Pero me di cuenta de algo, hermanos, en serio. Sucedió un milagro, un fenómeno, como quieran llamarlo. Al cerrar las otras empresas, me di cuenta que no estaba ni más rico ni más pobre. ¿En serio? Dios te va a dar lo que Él quiera darte. Con 10 empresas, con 5 o con una. Si Él dice, este es tu tope, con una o con 10, ese es tu tope. Hasta donde Dios diga. De veras, hermanos. Ni más rico, ni más pobre, pero sí menos cargado, con menos problemas, mucho más libre. Gracias al Señor, amén. Ahora, tienes que saber, hermanos, tienen que saber que entre más grande sea el negocio, más problemas habrá. Y en los negocios, una acción que nos mueve hacia ganar dinero es productiva. Y las acciones que nos alejan de ganar dinero son improductivas. Entonces, si alguien tiene aquí un negocio que no está dando dinero, a menos que el Señor diga no lo cierres, entonces hay que cerrarlo. A menos que haya una razón muy clara y evidente del Señor para no cerrarlo, si no, hay que cerrarlo.
Son bastantes los problemas de un negocio. Pero si no fuera por la utilidad que los negocios generan, los empresarios cerrarían sus empresas. En serio, aguantamos los problemas porque hay una utilidad. Si no hubiera una utilidad, el empresario cerraría el negocio. Problemas con los clientes, problemas con los proveedores, problemas con los empleados, problemas con las máquinas, problemas con Hacienda, problemas con municipio, problemas con protección civil, que se han puesto muy duros, problemas con los permisos de gobierno, problemas con el seguro social. Problemas, más problemas. Habrá problemas, hermanos, pero hay una utilidad. Por eso no cerramos los negocios, por eso aguantamos los problemas, porque hay una utilidad. Y hermanos, no se puede evitar que en un negocio haya problemas y eventos inesperados. No se puede evitar. Pero uno aprende de los problemas, porque problemas siempre habrá. En los negocios hay problemas, en los deportes hay lesiones, en la vida hay problemas. Así es la vida. Nunca podemos decir estoy al 100. Así es la vida. No estamos exentos de problemas, de aflicciones, de luchas. Job dice, Job 5:7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Hay problemas, hermanos, siempre. Pero yo sí me pregunto, ¿y cómo puede la gente inconversa pasar por tanta aflicción y problemas sin Cristo? Qué miseria, hermanos. Nosotros tenemos a Cristo, el Señor, que hace que los problemas se conviertan en bendiciones. En serio, como este ejemplo que les voy a poner. Hablando de problemas con los clientes, siempre habrá alguno que no te pague. ¿Alguien lo ha vivido o no? Varios. Siempre habrá alguno que no te pague, siempre te vas a encontrar con gente que se quiere pasar de lista. Pero hay que correr el riesgo, ¿sí o no? Hay que correr el riesgo. De hecho, ¿ustedes saben qué es un empresario? Un empresario, en pocas palabras, es un individuo que se arriesga financieramente. Es alguien que arriesga su dinero con la intención de hacerlo crecer, aunque a veces hay pérdidas. También aprovecho y les doy el significado de un negocio. Es una ocupación, actividad o trabajo que se realiza para obtener un beneficio, especialmente el que consiste en realizar operaciones comerciales, fabricando, comprando y vendiendo mercancías y servicios. Pero siempre te vas a encontrar con clientes así, clientes que se quieren pasar de listos. Hay empresas dedicadas a garantizar el pago de tus clientes, pero eso es a niveles más altos. En un nivel más bajo, si fías, corres el riesgo de que alguien no te pague. Pero hace años el Señor me mostró que eso tiene remedio. En el Señor no hay pérdidas. Nunca. Hermanos, nunca. En el Señor no hay pérdidas. Si somos fieles con nuestras finanzas, con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nunca hay pérdidas. Jamás, nunca hay pérdidas de este tipo. Sí hay aparentes pérdidas. Ya no me pagó este cliente. No. Sí hay aparentes pérdidas, pero pérdidas reales no hay.
porque esas pérdidas el Señor puede convertirlas en bendición. Miren, y la palabra lo dice, Proverbios 6, Proverbios capítulo 6, versículo 30. Dice, perdón, no tengo la cita. No tengo la cita bien. Sí es. Proverbios 6:30. No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Ese ladrón dice que pagará 7 veces por lo robado. Amén, es lo que dice, ¿no? ¿Sí? Si roba 1, va a pagar 7. Si roba 2, va a pagar 14. Si roba 3, va a pagar 21. ¿Pueden imaginar eso? No conviene robar. No es un buen negocio, hermanos, para nadie, ni para los cristianos, por supuesto. No conviene robar, no es un buen negocio, no conviene querer pasarse de listo y, pues me pagó de más, y pues no conviene. Ahora vamos a Éxodo 22. Éxodo 22. Versículo 1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Aquí dice que pagará por el buey 5 veces y por la oveja 4 veces. Entonces, en todos los casos, el que roba tiene que pagar por lo robado 4, 5 o hasta 7 veces, como leímos ahorita en Proverbios. Hasta 7 veces. Cuando alguien roba, va a pagar 4, 5 o hasta 7 veces por lo robado. Ahora, ¿ustedes creen que esta ley está vigente o no? Bueno, para las autoridades judiciales no, pero para el Señor sí. Si las autoridades judiciales ejercieran esta ley, nadie robaría. A ver, tú robaste, mi amigo, ahora vas a pagar 7 veces más de lo que robaste. Nadie robaría. Entonces pensemos que tú le vendes a alguien un producto y esta persona no te quiere pagar y no te pagó. Bueno, podrías levantarle un juicio judicial para hacer que te pague, y a veces con todo y juicio no consigues que te pague. Y muchas veces no hacemos juicios judiciales porque la cantidad que te quedó de ver no es tan grande y es más el tiempo que se va a perder y los gastos que lo que vas a recuperar. Entonces uno lo deja así. Bueno, yo he aprendido algo, el Señor me lo ha mostrado, por increíble que parezca. Si el Señor te quiere dar una bendición especial, o el Señor quiere llevar a un juicio divino a una persona, Él va a permitir que esa persona te robe. Si el Señor te quiere dar una bendición especial, Él va a permitir que esa persona, que alguien te robe. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que si alguien me roba, es una bendición.
Bueno, dice la Biblia, lo acabamos de leer, que esa persona tiene que pagar 4, 5 o 7 veces por lo robado. Entonces, la ley de Dios está vigente y Dios le va a quitar a ese ladrón 4 veces o 5 veces o 7 veces lo que te robó. Después que el Señor se lo quita, ¿qué hace Dios con ese dinero? La respuesta es muy obvia. Se lo da al agraviado. Entonces, ¿es una bendición o no? ¿Lo entendemos? Increíble, ¿no? Yo lo he vivido, hermanos. Lo comparto porque lo he vivido. Dios me lo ha hecho ver, me lo ha mostrado, lo he visto. Alguien se pasa de listo, no me paga y después viene una bendición que, Señor, qué increíble eres tú, Señor. Entonces no te preocupes. Si alguien te roba, extiende tus manos. Aquí estoy, Señor. Si eres fiel, hermanos, si eres fiel con tus diezmos y ofrendas. Si no, tal vez no. Si no, no, porque Dios no va a bendecir a un ladrón, a alguien que le roba. Pero si somos fieles, bendiciones como estas nos esperan. Ahora, no con eso estoy diciendo que procures que te roben o que permitas que te roben, ¿verdad? Pues voy a dejar el negocio abierto hoy en la noche a que me roben y no, para nada. Pero hermanos, lo mismo sucede con uno mismo. Si tú dejas de pagar a alguien alguna deuda, Dios es justo y te va a quitar 4 o 5 o 7 veces lo que dejaste de pagar. Y lo mismo sucede si somos ladrones con diezmos y ofrendas. Entonces imagínense qué pérdida, hermanos, es no dar diezmos y ofrendas. No solo el Señor no te bendice, sino que hasta te quita lo poco que tienes, como le sucedió a aquel que escondió el talento en la parábola. Amén. ¿Estamos bien? Ya mero, vamos muy aventajados. Pero fíjense, hermanos, poco después que cerré los otros negocios, en el 2013 o 2012, ya cuando los cerré, el Señor me habló con otro sueño. Esta vez, otra vez, estaban involucrados 2 orientales en mi sueño. Otra vez, 2 orientales. Yo soñé que estaba comiendo en un restaurante con mi esposa y mis hijas. Estábamos comiendo en el restaurante, muy rico, y pedí la cuenta. Cuando terminamos y me dieron mi cuenta y me dirigí a la caja para pagar. Cuando iba hacia la caja, ya estando ahí en la caja para pagar, esos 2 orientales se acercaron y me dijeron, año. Lo curioso es que entendí. Y yo, arigato. El punto es que yo iba a pagar la cuenta y ellos me dijeron, no, nosotros pagamos tu cuenta. Y ellos pagaron mi cuenta, la cuenta del restaurante. Y ese fue el sueño, hermanos. De momento no lo entendí, pero por el hecho de que hayan pagado mi cuenta, pues pensé que era algo bueno, ¿no? Dije, pues cuando quieras, cuando quieran, ¿verdad? Bueno, sucedió algo increíble, hermanos. Algo increíble. A los 3 días después de mi sueño, llegó a la puerta de mi negocio un coreano. Llegó un coreano
y me dijo: tengo meses buscándote, porque yo ya había escuchado de ti y yo sé que la materia prima que yo tengo a ti te sirve muy bien. Y me ofreció su materia prima 40% más barato de a como yo estaba comprando. ¡Qué bendición, hermanos! ¿Se imaginan lo que es eso? ¿O no? En el ramo que yo manejo, la utilidad es entre el 10, el 15%, en los mejores de los casos. La utilidad es un 10 o un 15%. Pero comprando la materia prima un 40% abajo, esa utilidad se dispara. Fácilmente con eso puedes pagar la cuenta del restaurante y mucho más. Mucho más. Pero el asunto no acaba ahí, hermanos. En el sueño, 2 orientales se acercaron a pagar mi cuenta. ¡Qué increíble! Alguien podrá decir que es casualidad. Necesita estar muy cerrado. Al día siguiente llega un japonés a la puerta de mi negocio, de una empresa japonesa, y me ofreció lámina, la materia prima, un 30% abajo de como yo la estaba comprando. En la misma semana, hermanos. Miren, el coreano pudo haber llegado y el japonés pudo haber llegado y yo hubiera dado gracias a Dios. Pero el Señor me estaba diciendo con el sueño: soy yo. Soy yo. No es casualidad. No es porque sí. Soy yo. Te estoy mandando 2 orientales para bendecirte. 2 orientales. En mi sueño 2 orientales pagaron la cuenta y en la misma semana llegaron 2 orientales, un coreano y un japonés, a ofrecerme materia prima mucho más barata. ¿Puede ser casualidad esto? ¿Qué piensan? Sin duda, hermanos. Si Dios quiere bendecirte, lo va a hacer. No hay por qué afanarse. Ahora, la escritura dice: bendiciéndote bendeciré y multiplicándote te multiplicaré. Es Génesis 22:17 de la versión antigua. Bendiciéndote bendeciré y multiplicándote multiplicaré. Porque muy a menudo, hermanos, pensamos que las bendiciones son regalos de Dios que vamos a disfrutar. Y sí es así, hermanos. Sí, así es, pero cuando Dios nos bendice, su bendición debe extenderse a otros. Amén. Sí, Él nos da para que nosotros disfrutemos su bendición. Hay que disfrutarla, pero también debemos extendernos a otros. Miren, yo tengo una frase que Dios me dio hace mucho tiempo: si el Señor me da, es porque me quiere pedir. Pero si el Señor me pide, es porque me quiere dar. ¿Lo captamos? Él nos da porque quiere que suplamos la necesidad de otros hermanos, o ayudar en su reino para que el evangelio se extienda. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Muchos empresarios, hermanos, de hecho la gran mayoría de empresarios están fallando en obedecer los preceptos bíblicos. Podríamos decir porque no los conocen, pero aún muchos empresarios cristianos que sí conocen los preceptos bíblicos están fallando. Un negocio, hermanos, es como el gobierno de un país. El gobierno recibe los impuestos,
los cuales deben ser usados para beneficio del pueblo. Pero si los gobernantes agarran lo que entra para enviarlo a sus cuentas en Suiza, como sucede en algunos países, ese país siempre será pobre. Hoy en día la corrupción se ha apoderado de la gran mayoría de los países del mundo, y las cosas que han mantenido en retraso a muchos países es un gobierno ineficaz y corrupto. Y nuestros países en Latinoamérica son pobres precisamente porque en su mayoría han sido reducidos por una reducida élite que ha organizado la sociedad en beneficio propio a costa de la mayor parte de la población. Los países ricos han usado bien los impuestos y todo el pueblo se ha visto beneficiado y tienen para dar y ayudar a otros países en crisis. Lo vimos muchos años en Estados Unidos. Entonces, si el dueño de un negocio agarra todas las utilidades para beneficiarse él mismo, no está siendo un buen mayordomo, como dijimos ayer. Saber que somos mayordomos. No está siendo un buen mayordomo. Hay que extendernos a otros. Los empleados deben verse beneficiados si el negocio prospera. Este principio lo han usado hombres de negocios cristianos, como el dueño de Hobby Lobby. Ellos han aumentado a sus empleados más del 50% del salario mínimo. En países aquí como nosotros, México, hermanos, es una burla pagar el salario mínimo a los empleados. En San Luis, no sé, aquí en Monterrey, porque a veces varía de zona en zona, es de 1,950 pesos por semana. El salario mínimo es 1,950 pesos. Es una burla. $100 por semana aproximadamente, poquito menos. En mi empresa no hay uno solo que gane el salario mínimo. Ni uno, todos ganan mucho más. Bendiciendo te bendeciré, multiplicando te multiplicaré. Ya estamos por terminar, en serio. ¿Aguantan unos minutos más? ¿Ven? Bueno, quiero que consideremos brevemente lo que Jesús dice acerca de los días de Noé y Lot. Quiero que vayamos a Lucas 17. Lucas 17. Lucas 17, versículo 26, dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mire, hermanos, revisemos esta lista que Jesús nos da y considera las cosas que la gente estaba haciendo durante esos tiempos. Dice: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Esa es la lista de cosas que el Señor dice que hacía la gente antes, en los días de Lot y de Noé, y que así también será en los días de la venida de Jesús. Miren, sabemos que había violencia, había pecado, había inmoralidad, tales como sodomía, pero Jesús no habla de ninguna de esas cosas aquí, ninguna. Ni siquiera trae a colación el alcoholismo, la perversión,
Más bien prestemos atención a lo que él dice que la gente estaba haciendo antes del juicio, comiendo, bebiendo. Ahora, bebiendo no es precisamente borracheras, hermanos. Aquí no dice borracheras. Comiendo, bebiendo, casándose, comprometiéndose, comprando, vendiendo, sembrando, construyendo. En esta lista no aparece un solo pecado, ni uno solo. Todas son cosas buenas, todas son cosas legítimas. ¿Por qué Jesús solo menciona cosas buenas, cosas legítimas que la gente estaba haciendo en los días antes del juicio? Es porque Él está tratando de decirnos algo de vital importancia. Él nos está advirtiendo de nuestro descuido de la palabra de Dios, mientras estamos completamente absortos en nuestros propios intereses. Nos está advirtiendo, hermanos, que hay un descuido. Dios nos está diciendo: sí hubo violencia, hubo corrupción en ese tiempo, pero era poca gente, por decirlo así. La gran mayoría de la gente estaba tan absorta en cosas normales como estos que mencionan, cosas normales, cosas legítimas, que no tuvieron tiempo para reflexionar en las advertencias de Noé. No tuvieron tiempo para reflexionar en la palabra de Dios, no tuvieron tiempo para Dios. Que no nos suceda lo mismo, hermanos, que no nos suceda lo mismo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Jesús está advirtiéndonos: la última generación será igual que esta. El Señor nos está advirtiendo que esta generación, la última, será igual que esta. Estarán tan ocupados en sus negocios, sus trabajos, sus afanes, envueltos en sus propios intereses, que pondrán mis intereses a un lado. Es lo que el Señor nos está hablando, y es lo que está sucediendo hoy a través del cuerpo de Cristo. La gente puede estar tan ocupada corriendo de un lado a otro que no tienen tiempo de buscar su rostro. Está sucediendo, hermanos. Muchos no tienen tiempo de sentarse, meditar, hacer caso de la palabra de Dios, porque constantemente están pensando en esto y aquello, constantemente están yendo de un lugar para otro, y tal como fue, así será. Tal como fue, así será. Cuando Jesús habló de su regreso, no mencionó el crimen. ¿Por qué no mencionó el crimen? ¿Por qué no se refirió a la inmoralidad? No dijo nada acerca de la epidemia de drogas que tenemos, de nuestras cárceles repletas, de nuestros pecados de aborto. No dijo nada. No, Él solo dijo: así también será en esos días. La gente estará comprando, vendiendo, comiendo, ocupados en cosas normales, y estarán tan ocupados que descuidarán su propia alma, descuidarán los caminos del Señor. Debemos saber una cosa, hermanos: el Señor no aceptará que lo coloquemos en segundo lugar. Él no acepta eso, hermanos. No. Él debe ser el primer lugar en todo, hermanos. Dice Colosenses 1:18: y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra usada aquí, preeminencia, significa primer lugar.
Es una palabra griega. Significa primer lugar. Jesús debe tener primer lugar. Jesús debe tener prioridad. Ante todo, hermanos, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Ojalá podamos creerlo y ejecutarlo. No os afanéis, no os afanéis. ¿Acaso alguien puede añadir a su estatura un codo? ¿Acaso alguien puede añadir a su cartera más billetes? Dios decide, Él lo va a hacer. Y con esto termino, hermanos. Dice Pablo, yo les muestro un camino más excelente. Miren, Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y explica cuál es ese camino más excelente. Capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiña. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor. Amarás al prójimo como a ti mismo. Toda la ley se cumple en este solo mandamiento. Tú no puedes ver a una persona sufrir y dejarla ahí sin importarte. Entonces no estás amando al prójimo como a ti mismo. Tú no puedes ver a una persona con necesidad y teniendo que darle, decir, ven mañana o otro día. Entonces no estás cumpliendo con el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que extendernos, hermanos, al pobre, al necesitado, al huérfano, a la viuda. Fíjense en Job. Vamos a Job, por favor. Job. Dice el capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y versículo 10 dice, ¿se acuerdan la historia, no? Llegó Satanás a Dios y le preguntó, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado
sobre la tierra. Dios le puso un cerco. Lo ha cercado, dice, a él, a su casa y a todo lo que tiene. Has dado bendición al trabajo de sus manos. Sus bienes has multiplicado. ¿Por qué Dios hizo esto por Job? ¿Por qué? Debe haber una razón. Leamos Job 29. Job 29. Versículo 1. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, fíjense cada cosa, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Fíjense todo lo que hacía Dios por él. Lavaba mis pasos con leche. Esta es la palabra viva de Dios. La piedra me derramaba ríos de aceite. Su presencia. Todo esto hacía Dios por Job. ¿Por qué, hermanos? Aquí está la respuesta. Sigamos leyendo versículo 12. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego, pies al cojo, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. ¿Por qué Dios hacía todo esto por Job? Defendía a los débiles, era ojos al ciego, padre a los menesterosos, daba alegría al corazón de la viuda, etcétera, etcétera. Por eso Job recibía tantas bendiciones de Dios, porque nunca se olvidaba de los pobres, de los necesitados, de los afligidos. Pablo dijo, solo nos encargaron una cosa, que no nos olvidáramos de los pobres, lo cual con diligencia también procuré hacer. Nunca se olvidaba de los pobres. Por eso era tan bendecido. No solo en lo económico, vemos todo lo que Dios hacía con él. La presencia de Dios estaba con Job. Su palabra, su presencia, su bendición. Miren, capítulo 31, versículo 16. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda. Qué tremendo, hermanos. Si estorbé el contento de los pobres, ¿alguna vez hemos estorbado el contento de los pobres? ¿La alegría de los pobres? Y hice desfallecer los ojos de la viuda en vez de ayudarla. Sigue diciendo, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano.
Entonces, ¿estamos entendiendo por qué Job era tan bendecido? Era muy bendecido. Él no comía su bocado solo. Él repartía su comida a los huérfanos. Y podemos leer todo el capítulo, todo lo que hacía Job. Aquí está la clave, hermanos. Si quieres que Dios sea contigo como un amigo, como tu Padre amoroso, ese Padre que se preocupa por ti, que está allí contigo siempre, viéndote, cuidándote, y que ni el más mínimo detalle de tu vida se le pasa por alto. Podemos fallar, hermanos, podemos fallar, pecar, pero hay perdón en Dios. Y si nos acordamos del pobre, del necesitado, así como yo me acuerdo del pobre y del necesitado, así Dios se va a acordar de mí también. Cada vez que yo doy al pobre, al necesitado, al afligido, ayudo al afligido, etcétera, le estoy diciendo: Señor, yo también soy un pobre, necesitado y afligido, así también, Señor, ayúdame a mí, Señor, heme aquí. Le estamos dando un mensaje.